Is it time for a new heating and cooling system? Turn to the experts at Griffith Energy Services and Carrier today and get 0% financing for 18 months on a new heating and cooling system. Get the comfort you deserve from Griffith Energy Services and Carrier. Visit griffitenergyservices.com today for this and other exclusive offers. That's griffitenergyservices.com. License number MDHVACR 01-2278. Griffith Energy Services. Doggone dependable. Soy una mujer con problemas e inquietudes propias de una mujer de estos tiempos. Igual que muchas otras, siento como la sociedad ejerce fuertes presiones sobre mí, intentando imponer estereotipos de belleza y cánones de comportamiento. Desde hace un par de años me di cuenta de que la chispa que siempre me había acompañado se estaba extinguiendo, reconociendo una continua desmotivación en el plano profesional y laboral. Y esa desmotivación se empezó a transformar en depresión y tristeza. Empecé a sentir la necesidad de cuestionarme todo lo que estaba a mi alrededor. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué creo en lo que creo? ¿Para dónde cargamos voy? Entonces, a mis 32 años, decidí empezar a hacer lo que realmente me gusta: comunicar y servir. Así inicio un proceso de autoconocimiento y crecimiento personal, y me encuentro con mujeres que me comparten sus historias, inspirándome a recorrer el viaje por la vida más consciente, más humana y más feliz de ser mujer. Soy Caro Mejía y en este espacio te propongo que hablemos. Donde quiera que estés, por lo que más quieras, no pienses que soy una santa. Soy pura pasión y mis metidas de patas son mi mejor carta de presentación. Estoy aprendiendo a patear el miedo y al mismo tiempo abrazarlo como mi fiel amigo. Tengo claro que este instante es mi tesoro y que se me acaban los segundos en la tierra. Por esa razón no voy a perder más el tiempo guardándome lo que siento. Ten por seguro que voy a amarme desesperadamente en cada tic-tac del reloj. Y créeme, estoy muriendo de pánico por hacer esto, pero estoy segura de que llegará nuestro tiempo. Estés donde estés, el tiempo es el mejor regalo que te puedo dar hoy. Soy Caro Mejía y nuestra invitada de hoy es Natalia Espitia. Yo estoy supremamente emocionada y feliz porque Natalia es una gran mujer que en este momento está haciendo una labor maravillosa por las niñas bogotanas. Y pues bueno, quiero presentárselas antes de darle paso para que ella nos hable sobre todo lo que está haciendo, para que nos comparta su historia y su vida. Natalia es publicista bogotana, ella es activista colombiana por los derechos de las niñas, fundadora y presidenta de la Fundación Niñas Sin Miedo, finalista 2 años consecutivos en el Premio Liderazgo del Espectador, año 2016 y 2017, como líder revelación del año. Mujer Cafam por Cundinamarca 2018. Columnista de La Silla Vacía, elegida por la misma dentro de la lista de los 50 transformadores de Bogotá. Además es la escritora de un libro que compré ayer y les voy a confesar que voy por más de la mitad porque es un deleite de verdad cada palabra. Este libro se llama Valiente como una niña, al cual pertenece el fragmento que les compartí hace un momento. Natalia, estoy supremamente feliz y emocionada de que estés hoy con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, Caro, muchas gracias por esta invitación y por esta introducción tan linda que me haces. Súper contenta de estar acá. Me alegra mucho eso, Natalia, y pues nada, vamos a entrar en materia de una vez. La idea de esta conversación de hoy, de este capítulo 2 de nuestra temporada 1, es conocer a Natalia Espitia, mujer el día de hoy, pero también conocer su historia, la historia que nos cuentas en el libro, que por cierto, como te lo decía hace un rato antes de que arrancáramos con el podcast, admirada completamente por toda tu historia, por todo lo que compartes dentro de cada palabra. Y quiero que arranquemos con una pregunta sencilla. ¿Quién es Natalia? Bueno, pues soy publicista bogotana, soy hija única, soy feminista y mi rol actual, que es mi pasión, es ser la directora de la Fundación Niñas Sin Miedo y soy escritora. Maravilloso, Natalia. ¿En qué contexto crece Natalia? ¿Cuál es esa Bogotá de esos años en que Natalia fue niña y adolescente? Bueno, pues yo crecí en una familia femenina con muchas mujeres a mi alrededor, mi abuela, mis tías, mi madre. Crecí en un barrio popular de Bogotá en los años 80, 90, con mucha televisión a bordo, poca calle,
mucho MTV, mucho VH1, muchas telenovelas de Thalía. Y sí, o sea, como que fui muy casera, en realidad, no fui tan de calle y eso no. Esa fue la niñez de Natalia. Sí, La y pues adolescencia, la época de la universidad, ¿cómo fue? y la universidad, pues fue una época de cambios, yo creo que de estrellarme contra la realidad del mundo y de un poco empezar a definirme, definir qué cosas me gustaban, qué cosas no me gustaban, estrellarme contra el daño a mí misma. Fue una época en la que quedé embarazada, tuve un aborto voluntario, una época en la que descubrí a través de mi carrera mis actuales amigos a los que adoro. Dentro de toda esa historia que me cuentas, hay algo que a mí me resonó mucho en la lectura de esas partes donde tú te conoces con tus nuevos amigos después de tantos tropiezos y tal vez como que tantos sinsabores que han acompañado la etapa de la adolescencia, esa etapa de la adolescencia que en muchos casos se idealiza, pero cuando estás pasando como que ese proceso de transformación de niña a mujer, en una sociedad donde socioculturalmente hay una estructura tan enfocada en roles, tan enfocada en estereotipos, en el patriarcado, en el machismo, en una serie de comportamientos y conductas que a nosotras como mujeres nos pueden permear tanto, nos pueden debilitar tanto ante la crítica destructiva de la sociedad que nos rodea, muchas veces de parte de nuestra misma familia. ¿Qué sentiste cuando te estabas volviendo mujer en esa época entre tus 18 y tus 20 años? Pues yo creo que lo que yo sentía era como una etapa de exploración total, o sea, una etapa en la que yo estaba explorando dónde estaba mi lugar en el mundo. Es una etapa en la que yo exploro, descubro y aprendo cómo cuidarme a mí misma. Al día de hoy, ¿tú te arrepientes de algo que hayas vivido, Natalia? No, Generalmente las personas consideran que todo lo que se vive hace parte de lo que hoy en día puede ser. Ese es el pensamiento de Natalia. sí, yo creo que todas las cosas que viví me han permitido aprender mucho, me han permitido crecer, entonces a veces uno, pues sí, pasa los años y todas las personas crecen naturalmente, pero yo creo que todo lo que yo viví en ese momento realmente me hizo crecer, no físicamente, sino como emocionalmente. Podríamos decir que a medida que ibas creciendo, esa niña con miedo fue eliminando todos esos temores con los que se crecen y temores propios de la edad de la adolescencia. ¿Cuándo perdió el miedo Natalia? Si ya lo ha perdido. Bueno, pues yo te cuento, soy sobreviviente de un accidente que tuve en agosto del año pasado en la bicicleta. Todavía sigo recuperándome y creo que hasta ese momento y ahora que te estoy contando el cuento, te cuento que después de ese trauma cerebral para mí fue como volver a nacer. Yo soy otra, nueva y yo siento que el miedo ya no existe en mi vida después de ese golpe tan tenaz y después de que casi me muero. Claro, por supuesto. Y finalmente nos damos cuenta con esa parte del libro donde tú describes tu despedida con Diego, con tu amigo que también es una persona o fue una persona que le dijo adiós a este mundo por un cáncer. Podemos llegar a una conclusión y es que cuando nos enfrentamos a un momento en la vida en el que sentimos que nos pueden arrebatar ese placer de vivir, es donde podemos entender la vida de otra manera y tomar decisiones para vivirla diferente, ¿crees? Lo que hizo fue borrarme todas las memorias de los pequeños mieditos que tenía y pues sí, realmente. Nata, si hoy murieras, ¿qué te faltaría haber hecho en la vida? Haber sido profesora de universidad y hacer una maestría en estudios de género. Dios tiene que darle mucha vida a las personas que hacen cosas buenas con el resto del mundo. Entonces eso tiene que suceder. Eso me di cuenta después de mi accidente, que me dieron Sí, una por oportunidad supuesto. para seguir. ¿Crees que tienes un propósito? Sí, ¿Cuál es el propósito de Natalia? pues el primero es amar a todas las personas que están en mi familia y el segundo es seguir acercándome a las niñas para que ellas sigan descubriendo su potencial, como yo lo hice. ¿Cuál es la película y el libro favorito de Natalia y por qué? Bueno, mi libro favorito se llama Conversaciones con Violeta y es de Florence Thomas. Es un libro que me enseñó mucho sobre la historia, la desigualdad de género. Me conectó especialmente porque hay un momento en que ella le habla a Violeta, una Violeta indiferente frente al tema, pero una Violeta que sufre un episodio de violencia sexual como el mío.
Entonces sí me conectó mucho esa forma de escribir de Florence. Y por otro lado, mi película favorita se llama Detachment o Indiferencia, que habla sobre un profesor sustituto en Estados Unidos, sobre el poder de la educación en los jóvenes. ¿Y el viaje más representativo que has tenido en tu vida? Bueno, el viaje más representativo que he tenido lo hice a Barcelona a visitar a mi mejor amigo que vive allí y fui también a Italia, Toscana, a Roma, a Valencia y luego otra vez a Barcelona. Eso fue un viaje que fue mi último viaje en el que pude demostrarme que yo podía sola. ¿Por qué? Pues porque no viajé con nadie. Yo creo que esas son de las experiencias más deliciosas que puede vivir uno como mujer, viajar solo. Lo preocupante de viajar sola es a todo lo que uno se enfrenta también, porque las mujeres cuando andamos solas no es porque solo nos sintamos vulnerables, sino porque el comportamiento de gran parte de la sociedad, puntualmente los hombres, nos hacen sentir vulnerables, pero eso creo que no nos ha robado la posibilidad de hacer un viaje solas y disfrutarlo de verdad, porque no solamente a ti, le he escuchado eso a muchas mujeres, que de las experiencias más bonitas que han tenido y de mayor crecimiento personal han sido los viajes que han podido realizar solas. ¿Qué es eso que has intentado aprender a hacer y aún no logras? Bueno, creo que es aprender otro idioma afuera del inglés, como francés o me gustaría aprender francés o italiano. ¿Y lo has intentado? Sí. ¿Y cómo te ha ido con eso? Regulis. Regulis, ¿por qué no? Porque hoy no lo manejo. ¿Y cuánto tiempo llevas en esa tarea? Pero juiciosa, que de verdad estés comprometida. Bueno, no, realmente lo intenté aprender italiano cuando tenía como 21 años, porque tenía el objetivo de estudiar fotografía en Italia. Entonces empecé a aprender italiano, hasta que después me estrellé con la realidad que una publicista necesitaba inglés. Entonces ahí fue cuando me fui para Londres a aprender inglés. Fue como 6 meses, ponle. Sí, no, pero ahora todos, inglés toca o toca. Ese es Sí. a eso es a lo que nos ha llevado el mundo, como anda el día de hoy. ¿Cómo es la relación actualmente con tu mamá y con tu papá, Nata? Bueno, pues es muy agradecida, es muy cercana y llena de agradecimiento, porque ellos han tenido que soportarse una hija con un montón de altibajos y una hija que también casi se les va hace unos meses. Entonces mi relación con ellos es muy cercana, es de puro agradecimiento. No vivo con ellos, pero disfruto mucho de su compañía. Pues con todo lo que tú describías de tu mamá en el libro, yo tengo muchas ganas de conocerla. Algún día pasaré y les invitaré un tinto porque definitivamente una mujer muy valiente por la historia que cuentas del embarazo, de tu embarazo, cómo lo vivió y sobre todo por enfrentar a un mundo y a una sociedad en la época en que lo hizo, ¿no? Porque a medida que vamos avanzando los años, como que la cosa de pronto disminuye un poco en ese nivel de dificultad en el que viven las mujeres y podemos ser conscientes de que las generaciones antes que la nuestra y el desarrollo de su vida tal vez no está ni un poquito cerca a lo que hoy en día gozamos, que falta mucho, pero de todas maneras, sí, la vida para ellas fue otro cuento y por eso por todo Sí, lo que total. tú cuentas en el libro de tu mamá, puntualmente, es un personaje que enamora. Así que a las personas que están escuchando en este momento tienen que comprar el libro. O sea, yo lo compré ayer y voy más de la mitad. Así estará delicioso el libro y la historia como la narra Natalia, de verdad que es excelente el libro, Natalia. Te felicito por eso. Muchas gracias. Y bueno, hay algo importante que quiero que hablemos y es respecto a todo lo que estás realizando en este momento con la Fundación Niñas Sin Miedo, pero para profundizar en este tema y para poner en contexto todo lo que representa, primero que todo, Niñas Sin Miedo en tu vida, cómo nació, cuál fue esa historia, yo quiero preguntarte algo antes. ¿Tú has sido víctima de violencia por tu condición de mujer? De las cosas que yo he leído, hay varios temas que tú cuentas, pero me gustaría que en este momento tú nos contaras parte de esas experiencias que has tenido que vivir, que has tenido que capotear y pues qué trámite tú le has dado a todas esas experiencias. Vale, pues bueno, voy a contarte que yo tuve una experiencia de violencia sexual, un intento de abuso sexual cuando yo caminaba en una calle en Buenos Aires. Yo vivía en Buenos Aires. Un día iba para una fiesta, un cumpleaños de un amigo y caminando una persona me abordó con intención de violarme. Afortunadamente pude pelear con esa persona y salvarme. Después de eso no se lo conté a nadie y me culpé mucho por haber salido vestida con un vestido corto,
a esas horas de la noche. Entonces sí creo que fue como un episodio cargado de culpa, que tampoco fue denunciado ni nada, y con el tiempo se vio reflejado en ataques de pánico cuando ya vivía acá en Bogotá. Generalmente cuando sufría acoso callejero me pasaban esos ataques de pánico o a veces tenía ataques de ira con la gente. Ya, yo creo que todas las mujeres hemos vivido esas situaciones y en definitivas cuentas creo que es como una de tantas cosas que quisiéramos que cambiaran para nosotras, pues obviamente pensando en este momento en las niñas, en las adolescentes, pero también pensando en nosotras porque también pues estamos vivas. Se habla mucho también de ese futuro de las niñas, de que tenemos que dejar un mundo en el que ellas puedan vivir tranquilas, que puedan contar con todo lo que tal vez en nuestras generaciones pasadas y nosotras mismas en la actualidad no contamos, pero definitivamente nosotras en este momento como mujeres también merecemos tener tranquilidad, gozar de la igualdad y la equidad que tanto busca en este caso el feminismo. Y amarrando este tema con el feminismo, inicialmente nos decías, yo soy feminista. ¿Desde cuándo Natalia es feminista? ¿Por qué es feminista? Vale, pues eso también lo cuento en el libro. Yo conozco el feminismo por una amiga, una voluntaria que entró a Niñas Sin Miedo y pues ella me empezó a hablar un poco, me dijo el feminismo hace esto, esto y esto y tiene que ver con lo que haces en Niñas Sin Miedo, que es luchar por la desigualdad de género. Empecé a leer cosas del tema hasta que ya me di cuenta que era una posición de ciudadana y en la que yo me sentía parte. Ya. Si una mujer se te acerca o las mujeres que nos escuchan, las chicas que nos escuchan dijeran, no sé qué es feminismo, para ti qué es feminismo. Pues yo lo defino como un movimiento social en el cual se lucha por la igualdad de género. Muchas mujeres a mí me dicen como que Carolina, yo no sé en este momento cómo hacer. A mí me gustaría saber sobre cómo actúa una mujer feminista, pero yo no tengo ni idea de la teoría, yo no tengo ni idea de la historia, yo no sé absolutamente nada de eso. ¿Yo puedo ser feminista sin conocer la historia y la teoría del feminismo? ¿Tú qué le Sí, puedes decir a una mujer que tiene ese cuestionamiento, esa pregunta, esa duda? pues yo creo que nos consideramos feministas las personas que creemos que hay que luchar por quitar esa desigualdad de género, que creemos en eso y que hacemos. O sea, no solamente que lo creemos, sino que hacemos, así sea en nuestra vida diaria. Hay una frase escrita en tu libro que me gustaría que me hablara sobre esa frase porque de verdad que pasa mucho con las niñas, con las adolescentes. Y creo que esa es la Sí, mirada que ellas reciben de la sociedad que les rodea y hablemos también de su familia. Y esa frase es esta, dice, a veces las personas cuando te ven pequeño creen que pueden opinar. ¿Qué representa esa sí. frase para ti, Natal? Pues yo creo que representa como un poco el poder del adulto, en el poder, en el poder del decir cómo hacer las cosas o el decir si está bien o está mal. Creo que es no es como esa guía, sino es como un poco calificar el proceso de crecimiento. ¿Y tú crees que a las mujeres la sociedad nos ve pequeñas, nos ve débiles y por eso también se sienten con el derecho de opinar sobre nuestras vidas y de tomar decisiones sobre nuestros cuerpos? Sí, sigue pasando. Y culturalmente, bueno, en algunas culturas más que otras, pero sigue pasando que nos sigan viendo pequeñas. Por eso se siente con ese derecho de opinar y tomar decisiones sobre nosotros. Ahora sí vamos a empezar a hablar de esta fundación Niñas Sin Miedo, que a mí la verdad me parece un proyecto social hermoso. Todo lo que he leído, yo no voy a decir absolutamente nada porque quiero que todo salga de ti. ¿Cuál es el objetivo de la fundación? ¿Cuál es la historia? ¿De dónde nace? ¿Por qué se te ocurrió esta fundación? Bueno, pues la fundación nace un poco por esa inquietud mía de crear un poco, y hoy en día digo esto, así suena ridículo, mi trabajo soñado. Estaba cansada de trabajar en publicidad y quería un trabajo soñado, o sea, un trabajo chévere. Entonces alguien me dijo, pues emprenda. Y yo, ok, pero no sabía qué hacer. O sea, realmente yo decía, sí, emprender es muy chévere, uno es su propio jefe, pero pues no tenía idea por dónde empezar.
Entonces ahí pude entender a través de esta guía, esta persona que me dijo, pues uno emprende cuando uno conecta eso que emprende con la vida de uno. Revisemos un poco qué en la vida te ha pasado que te ha dolido mucho o que te ha marcado. Entonces ahí recordé el episodio de violencia sexual que te conté y recordé un poco mis ataques de pánico que en ese momento los vivía y esa persona me dijo, no, pues por ahí puede ser, por ahí puedes emprender. Entonces yo empecé a explorar un poco el tema de violencia de género y en el camino una persona que yo conozco me dijo, oiga Natalia, usted es una persona muy insegura, usted es muy chévere, pero es muy insegura, aprenda a montar bicicleta. Entonces yo le dije, bueno, sí, porque todo el mundo sabe que usted no sabe montar bicicleta. Entonces yo aprendí a mis 27 años con mi mamá, porque ella tampoco sabía montar, y fue muy bonito el proceso porque al aprender a montar bicicleta, como que pude conectar mi deseo de emprender con qué hacer. Entonces dije, bueno, pues si esta bicicleta me dio esta fuerza, ¿por qué no se la puede dar a otras mujeres y prevenir la violencia sexual que ya me había tocado en la vida? Entonces ahí empieza Niñas Sin Miedo. La Fundación Niñas Sin Miedo, pues yo dije, trabajemos con niñas porque son la población más afectada por la violencia sexual acá en Colombia en cuanto a cifras. Y pues yo trabajaba en una comunidad, yo trabajaba en Soacha en ese momento, ya había conocido a algunas mujeres, me di cuenta que tenían un liderazgo muy chévere y pues se me ocurrió emprender allá. Así fue. Ahí empecé con la idea de poder trabajar la prevención de la violencia sexual a través de talleres y de la bicicleta. Entonces, así convoqué a las primeras voluntarias, empezamos a ir, poco a poco empezamos a recoger bicicletas para enseñarles a las niñas a montar bici y empezamos un programa en el 2016. Hoy en día, después de 5 años, la Fundación Niñas Sin Miedo sigue viva y sigue trabajando por la prevención de la violencia sexual y se le sumó también la prevención del embarazo no deseado, porque son las dos barreras que a nivel de cifras se enfrentan las niñas en Colombia para crecer tranquis. Entonces dije, bueno, trabajemos en la prevención de la violencia sexual y el embarazo no deseado. Hoy en día, nosotras tenemos una sede en Soacha que se llama Centro de Empoderamiento, donde tenemos el parqueadero de bicis y tenemos también un salón de talleres, tenemos una biblioteca allá. Las niñas asisten todos los sábados y entre semana asisten a los talleres del club de lectura, fútbol y yoga. Y yo creo que es que en estos años las niñas que empezaron y que hoy en día siguen en Niñas Sin Miedo han aprendido algo sobre la desigualdad de género y se sienten más conscientes del tema. Eso te cuento, Pari. De todas esas historias con las que tú te has encontrado durante estos 5 años, ¿cuál ha sido la historia de alguna de las niñas que te haya impactado más? Vale, pues yo pues no puedo hablar de nombres por respeto a ellas, pero solo puedo decir que en este tiempo yo empecé a trabajar por la prevención del embarazo y de la violencia sexual y tuve que vivir un embarazo. O sea, solamente una niña ha quedado embarazada en estos 5 años y llevaba como 2 meses en la fundación. Ella quedó embarazada y pues fue una historia muy difícil porque en ese momento pues ella tenía 14 años, quedó embarazada de una persona de 30 años casada, pues a nivel familiar era muy difícil aceptar ese embarazo y también pues saber qué hacer porque ya tuvo que ser pues desescolarizada un tiempo hasta que ya volvió a estudiar, pero pues ha sido un proceso difícil el de su embarazo a sus 14 años. Sí, por supuesto. Ese es un proceso bastante difícil para cualquier mujer. Te lo digo yo que fui mamita a los 17 años y mi hijo ya el día de hoy tiene 16, o sea, ya hoy en día parece mi hermano, pero la verdad puedo dar también como mi testimonio a la par de lo que dices y sea lo que ella tuvo que enfrentarse. Es una situación de verdad muy difícil que si no la vives, no la sientes como tal, si no estás cerca a una persona que está viviendo esa situación, nunca jamás se podría entender. Y creo que así como tú lo manifiestas, yo soy partidaria de que hace falta mucho en educación sexual para evitar que pasen este tipo de situaciones y para que realmente una niña, una adolescente pueda vivir a plenitud esa época tan importante y tan decisiva para su vida y para su futuro como mujer. Sí, total. Y de esas experiencias que has vivido de estos 5 años trabajando con las niñas en Soacha,
una experiencia que te haya marcado mucho de manera positiva, que tú digas, qué berraquera, qué felicidad conocer esta historia y saber que la fundación impactó así de positivo en la vida de esta niña? Bueno, pues yo inicié con una niña que se llama Camila y que hace poquito, hace como 2 años, me dijo, Nata, tengo que hablar contigo porque no va a seguir en la fundación y yo, fue pucha, esto ya va a ser tusa para mí. Me dijo, no voy a seguir porque voy a emprender un proyecto de educación en el barrio. Entonces, claro, pues para mí creo que ha sido una de las partidas pues más felices que tengo y es que esa niña haya iniciado un proyecto de liderazgo en su barrio. Yo creo que está siguiendo tus pasos, porque definitivamente los niños, niñas, los adolescentes, las adolescentes, ellos siguen mucho los ejemplos y los ejemplos más cercanos. Entonces creo que eso debió ser muy gratificante para ti. En este momento, Niñas Sin Miedo está en Soacha. Sí, ¿A qué otras está en localidades, Soacha. a qué otras localidades va a llegar? Porque esto tiene que seguir creciendo. ¿Esos son los propósitos? ¿Ese es el proyecto de Niñas Sin Miedo? Sí, ese es mi sueño, Caro. Necesitamos plata, pero bueno, por esa vamos, para llegar a otras localidades, porque actualmente solo podemos cubrir 80 niñas en la Comuna 4 de Soacha. En este caso, cuando tú hablas necesitamos plata, vamos a hacer aquí el espacio para que tú les digas a las personas que nos están escuchando que de pronto estén, sean emprendedores también, sean empresarias, sean empresarios, cómo podrían vincularse y cómo podrían hacer parte de este proyecto social y aportar financieramente para que pudiera crecer y ese sueño de ampliarlo a más localidades de Bogotá pueda realmente llevarse a cabo. Bueno, pues para llegar a Bogotá realmente necesitamos un presupuesto grandecito, pero pues en este momento estamos tratando de completar el presupuesto para terminar el año con las 80 niñas de Soacha y las personas pueden ayudarnos con yo digo que su inversión social, le cambiamos el nombre a donación a inversión social mensual de 35.000 pesos que se los pueden gastar en cualquier cosa, pero en este caso no lo aportan. Se pueden inscribir como inversores sociales en nuestra página web, en la parte de apóyanos, ahí dice donante recurrente y ahí se inscriben su cuenta de ahorros y cuánto quieren donar mensualmente. O pueden también hacer una donación única. Ahorita estamos vendiendo unas camisetas que dicen Niñas Sin Miedo, que también la pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram o en Facebook. Pueden hacer la donación a nuestra cuenta de ahorros Bancolombia, que ahí también la encuentran en nuestras redes sociales y también encuentran el modelo de la camiseta. Entonces se pueden llevar un regalo y nos hacen una donación. Para poder llegar a otras localidades y seguir creciendo, primero tenemos que tratar de sobrevivir este año en Soacha. ¿Y cómo ha impactado la pandemia en la fundación, Nata? ¿Qué ha pasado este año, el que pasó y este que está ya terminando el primer cuatrimestre? Bueno, pues nos ha impactado positivamente porque el año pasado nosotras anualmente celebramos el Día Internacional de la Niña con una movilización en bicicleta donde invitamos a todo el mundo a que se muevan bici, en especial las niñas. Es como el Día de la Mujer, pero pues protagonizado por ellas en bici. Lo hemos hecho 2 veces y el año pasado, pues por todo el tema de la pandemia, no lo pudimos hacer. Nos afectó, pero nos impactó positivamente porque pues dijimos, no, hay que celebrarlo de alguna manera. Entonces creamos la primera revista de Niñas Sin Miedo, hicimos 1000 ediciones que llegaron al Chocó, a Cúcuta, a todo lado, y esa revista fue gracias a la pandemia, la creación de esa revista. Bueno, Hoy en día pues ya no hay porque ya las terminamos de distribuir en diferentes proyectos sociales y comunidades, pero fue un logro. sí, claro, por supuesto. O sea, eso surgió en medio de la pandemia y fue positivo para la fundación. Bueno, Sí. Los negocios de la costa este de Maryland están encantados de recibirle nuevamente. Muestre su apoyo llegando temprano y quedándose hasta tarde. Obtenga información sobre el tráfico en el Bay Bridge en @TheMDTA en Twitter o en baybridge.com. Para enterarse del tráfico en tiempo real, llame al 1877 Bay Span, o sea, 1877-229-7726. habrán personas, mujeres, hombres que nos escuchan en este momento y dicen, yo no tengo cómo hacer una inversión social en este momento y es entendible porque pues tú sabes que en medio de todo este tema de la COVID-19, pues esto le ha pegado al bolsillo de la gente, pero dicen, tengo tiempo y tengo disposición, quiero ser voluntaria, quiero ser voluntario, ¿cómo puedo ayudar con mi tiempo, con lo que sé, con lo que yo puedo aportar desde mi conocimiento? ¿Es posible, Nata? ¿Cómo pueden hacer?
Vale, pues actualmente solo tenemos una convocatoria abierta que es para las personas que de pronto quieran ser parte de los voluntarios del club de lectura. Tiene que tener una disponibilidad de 1 hora semanal para planear el taller y otro tiempo dentro de entre semana para poder ir a Soacha. Esa es la única convocatoria que está abierta porque las otras convocatorias de educación y de bici mentores se abren 2 veces al año, en enero y en julio. ¿Y cómo funciona es el club de lectura? Allá hay una biblioteca, entonces la persona simplemente pues que tenga experiencia, que haya tenido experiencia con niños o niñas o con jóvenes y que tenga ideas, porque pues el club de lectura existe, pero pues realmente el voluntario viene a dar un poco la guía de cómo motivamos a las niñas a leer. Ya, la persona que llega voluntaria, yo estoy haciendo preguntas porque yo quiero. Propone, exacto, la persona que llega propone. Sí, propone, exacto. Entonces, bueno, yo por mi parte estoy motivada y yo voy a hacer todo el proceso, eso sí te lo cuento. Y bueno, mira que en tu libro encontré esta reflexión que me gustaría que hablaras respecto a ella en ese capítulo que tú denominaste misionera. Dice lo siguiente: adopté al niño hombre con el que seguía teniendo una relación y al cual seguía viendo hundirse mientras los días pasaban. Qué fácil es volvernos niñeras, madres y hasta hermanas samaritanas con un hombre de salvar. A los hombres dañinos que nos encontramos en la vida. Nos creemos salvadoras, ¿no? Sí. A partir de esa reflexión, ábrenos un poco más tu corazón respecto a esa reflexión y cuéntanos cuál es su significado, lo que significó en tu vida y cuál es el mensaje para las mujeres y para las adolescentes y niñas que nos escuchan. Vale, pues que en la vida siempre nos vamos a encontrar con diferentes personas, pues nos vamos a encontrar con hombres y pues generalmente no todos vienen con una buena estructura familiar, sino de pronto en la vida nos podemos encontrar con personas que tienen sus vacíos o que ni siquiera se quieren a ellos mismos. Entonces yo me encontré con uno que no se quería, que se hacía mucho daño y yo dije, no, yo lo quiero tanto que yo quiero salvarlo, quiero que deje de hacerse daño. Y ese fue un error, porque en el camino, pues primero que cualquier cosa, ese hombre no me estaba pidiendo ayuda. Y segundo, pues yo meterme a salvarle la vida a una persona que no se quiere, pues era complejo. Y creo que la reflexión es que nosotras nos vamos a encontrar a muchas personas, o a hombres, o si son mujeres, que de pronto no se sienten, parejas que no se sienten o que no están bien en su vida, y el rol de amor no es salvar al otro. ¿Cómo se le pone la cara a la vida, Natalia? No, pues poniendo la cara al miedo, a los miedos que tengamos y en ese proceso darnos cuenta cómo lo enfrentamos, pero enfrentarlo, ponerle la cara. No dejar que nos consuma. Exacto. Y en este momento, ¿cuál es tu mensaje para las niñas y las mujeres colombianas? Bueno, mi mensaje es que no se les olvide que existimos más mujeres y que somos un ejército grande. Un ejército que sigue luchando para que en el mundo se quite la desigualdad de género, para que todos y todas podamos tener los mismos derechos. Les digo que no se les olvide que esa lucha sigue viva y que podemos aportar desde lo pequeño. Yo quedo sumamente feliz de haber hablado contigo, de haber conocido parte de tu historia, porque pues sé que deben haber muchas más experiencias por contar que podrán también inspirar no solamente a las personas que viven a tu alrededor, sino a otras personas que estamos acá al otro lado de los auriculares, de los altavoces. Te agradecería si nos puedes compartir tus redes sociales y las de la fundación para que las sigan. Vale, para que nos sigan a Niñas Sin Miedo, entonces pueden conseguirnos en Instagram como Ninas sin ñ, Ninas Sin Miedo, Facebook sin Niñas Sin Miedo con ñ, normal. Y a mí me pueden seguir como en Instagram como Nati Espitia. Y bueno, los invito a que compren el libro Valiente como una niña. Yo estoy acá también haciendo publicidad. Es que las cosas buenas se comparten. Eso sí, ¿para qué? Natalia, de verdad que esta conversación de hoy contigo ha sido muy enriquecedora. Yo estoy supremamente entusiasmada y feliz de haber podido establecer contacto contigo. Una mujer que de verdad a todas luces se ve que es una berraca, una mujer echada para adelante, con propósito en la vida muy bien definido también. Muchas veces andamos por ahí sin saber qué hacer y estoy totalmente segura y convencida que todas las personas en este mundo tenemos mucho por entregar, mucho por hacer por los demás, mucho por servir, mucho por ayudar y eso hace parte de ese granito de arena que tenemos que poner para el cambio. Así que de verdad, desde el fondo de mi corazón, te doy gracias a ti por participar de este podcast y por compartir tu historia y sobre todo también con esa transparencia y esa forma en que lo has hecho.
también hablarnos sobre Niñas sin Miedo. Tenemos que llegar a eso, tenemos que ser todas de verdad niñas y mujeres sin miedo para que realmente este mundo sea lo que esperemos, exigir y seguir adelante con nuestros sueños y con nuestro propósito de vida. Natalia, mil y mil gracias. Gracias a ti por el espacio, por darme este espacio para contarles un poquito de mi vida y de mi fundación. Gracias. Claro que sí. Entonces, bueno, a todas y a todos los que nos escuchan, les puedo decir que por favor nos sigan en Instagram, mi cuenta aparece como Soy Caro Mejía, escríbanme que ahí estaré siempre para interactuar todos los días, para que propongan la agenda de este podcast, porque realmente este proyecto es de ustedes, para que me compartan sus inquietudes, dudas, cuestionamientos y para que empecemos a hablar de todo lo que realmente deberíamos estar hablando nosotras las mujeres. Y pues si aún no siguen este podcast, pueden seguirnos en cualquiera de las plataformas de streaming, Spotify, Deezer, y pues obviamente escucharnos y todo lo que han escuchado hoy, si ustedes creen que le resuena y que le puede vibrar muy bonito a alguien, por favor compartir este podcast y compartir también este proyecto. Les envío un saludo especial, la mejor vibra para ustedes hoy y el resto de todos los días de sus vidas. Recuerden que soy Caro Mejía y en este espacio les propongo que hablemos. In a rapidly changing world, people wonder more and more about where their food comes from and how it was grown. The farmers who grow America's corn understand how important this is and want to share the stories from our farms of how we are working to grow an incredible crop that can be an answer to sustainability questions and is grown by men and women who value the air, water, soil, and our natural resources just like you. To find out more about how corn farmers are working to feed and fuel a vibrant economy and healthy planet, visit ncga.com. NCGA, a commitment to the future. Los negocios de la costa este de Maryland están encantados de recibirle nuevamente. Muestre su apoyo llegando temprano y quedándose hasta tarde. Obtenga información sobre el tráfico en el Bay Bridge en @TheMDTA en Twitter o en baybridge.com. Para enterarse del tráfico en tiempo real, llame al 1877 Bay Span, o sea, 1877-229-7726.